Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Como saben, Ghost está en pausa. Por eso estoy subiendo extractos de entrevistas de archivo con datos interesantes aquí en el canal y también en mi cuenta de Instagram. Allí subo contenido diariamente, así que te invito a seguirme. En el año 2015, Tobias, en una conversación con ProRock, dio su punto de vista sobre el bautismo, las iglesias y religión. Le preguntaron, Ciris es el single de Meliora, suena a Clarice. Y el video parece rendir homenaje a las películas de terror de la década del 70. El video termina con una escena estilo Carrie de Stephen King. La letra habla sobre la relación entre la iglesia con la manipulación. Y aquí vemos a dos niños pequeños que aún no pueden distinguir la empatía de la manipulación. La imagen se vuelve más compleja y por eso nos preguntamos si es correcto en tal caso bautizar a nuestros hijos cuando aún no son conscientes y no pueden tomar sus propias decisiones. Muy buena deducción. Obviamente yo no soy el mayor defensor de los bautismos. Si quieres un ritual para marcar el nombre de tu hijo está bien, pero el concepto de bautismo forzado creo que tiene que ver con nuestra sociedad y la negación de ciertas creencias con la edad. Se nos enseñan ciertas cosas cuando somos jóvenes y cuando crecemos nos damos cuenta de que necesitamos desaprenderlas. ¿Sabes? Algunas personas pasan por la vida sin preocuparse por tales tonterías, porque están tan adoctrinados que se lo transmiten a sus hijos sin pensarlo dos veces. Pero a veces la vida te hace equilibrar tus creencias y la realidad entre tu idea de honestidad que te dieron durante tu crianza por tus padres y la honestidad según otra persona. No todo en la Biblia es basura. Hay cosas innegablemente útiles en ese libro. Toma los 10 mandamientos, por ejemplo, cuando quitas la parte ridícula de obedecer a Dios. Todo lo demás es conocimiento desarrollado por personas a lo largo de los siglos. No era nuevo ya, estaba inventado e incorporado en la Biblia. La gente sabe desde hace mucho tiempo que si estás bien con la gente, ellos estarán bien contigo. De hecho, es muy fácil. Como dije, es conocimiento humano que existe desde hace mucho tiempo y se puede encontrar en todas las religiones del mundo. El problema está en el fuerte adoctrinamiento de los jóvenes y niños. Se les ha lavado el cerebro durante años y en algún momento estas personas comienzan a creer que si alguien no respeta su religión, entonces no respetan a sus familias, lo cual es completamente incorrecto. Si alguien piensa que en Ghost queremos ofender personalmente a ciertas personas y sus familias con nuestro show, nuestras letras y nuestra presencia en el escenario, ese alguien está profundamente confundido y necesita ayuda. Este es el problema más fundamental de la religión en nuestro tiempo. Enseña a nuestros hijos que debe guiar las decisiones en sus vidas. Espero que en el futuro se separe la religión de la vida real. Por mi parte, adoro las iglesias, sobre todo las construidas antes de 1900. No hay belleza estética en la mayoría de las nuevas iglesias. Las viejas son otra cosa. Para mí son como museos de historia, museos del mundo antiguo donde las personas se torturaban entre sí en nombre de la religión. Hoy en día la gente se tortura en nombre de otras cosas. Pero debemos preservar estos museos históricos como evidencia de la vida de nuestros antepasados. Estoy en contra completamente de la quema de iglesias. No, eso es una tontería. Hay mucha estética y belleza en ellas. Son un patrimonio cultural, un testimonio de nuestra historia humana que no siempre ha sido perfecta. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en Español.